Gracias al Señor, amados hermanos, amados amigos. Hoy lanzamos al aire otro mensaje que te va a edificar tu vida. El mensaje de hoy va a hacer es: no juegues con el evangelio del Dios Altísimo. No juegues con el evangelio del Dios eterno. No juegues con el evangelio del Padre eterno. No juegues con el evangelio del Espíritu Santo. No juegues con el evangelio de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No juegues con el evangelio, porque el Señor no te va a pasar por alto. El Señor no te va a pasar por inocente. No te va a pasar por inocente. Te estás jugando tú con el evangelio, que entras a la iglesia y sales, entras y sales y haces del evangelio un rastro de maldad, un rastro de sangre, de tu suciedad, un rastro de tu putrefacción. Quieres agradarle al Señor y quieres agradarle a la misma vez a este mundo, al padre de este mundo, a Satanás y a los demonios. Por eso siempre digo, dale muerte a Satanás y dale muerte a los demonios, porque nada bueno te van a traer a tu vida. ¿Sabe lo que te va a pasar si juegas al evangelio? Esto es lo que te va a pasar. Cuando el rey Darío, escucha bien, cuando el rey Darío, dice que el rey Darío en el capítulo 6 del libro de Esdras, hablo un poco rápido, no puedo leer mucho porque estoy leyéndote lo más rápido porque son 15 o 20 minutos, no más. Dice que el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y dice, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en la cual estaba escrito así en la memoria: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, el cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. No te juegues con el Señor. Este rey pagano, el Señor le sensibilizó el corazón para que los israelitas, los judíos, volvieran a Jerusalén a reedificar el templo que estaba destruido, las paredes que estaban destruidas. Los mandó a reedificar, ¿sí? Sus paredes que sean firmes. Su altura de 60 codos y 60 codos su anchura. El número 6 de altura y 6 de anchura, es número de hombre. El Dios del cielo tiene que estar con el hombre. Con el hombre tiene que estar envuelto. Es una teofanía, Dios con el hombre. Ahora, el Señor ha mandado a reedificar el templo para alabar el nombre de Él aquí en la tierra. Dios se pasea aquí en la tierra. No seas ignorante. No seas ignorante, no ignores, en otras palabras, la obra del Señor. No te dediques a ver la obra del Señor en el cielo, no vas a ver nada en el cielo. Arriba no hay nada, dice el Señor que Él mora arriba, pero tu mirada tiene que ser aquí en la tierra, más porque aquí está la obra del Señor haciéndose. Aquí está la obra del Señor haciéndose. Por eso es necesario reedificar tu casa, que es tu templo. Tu cuerpo es tu templo. Está caído, está quemado, está desbaratado. No tienes ganas de orar. No tienes ganas de ir a la iglesia. No tienes ganas de leer. Es un templo, es una vida quemada por los demonios. Te han quemado. Te has dedicado a beber el río sucio
que bota este mundo, que bota Satanás. No bebas de este río sucio. Es necesario, levántate. Levántate, hermano, levántate, amigo. Este es el último tiempo, ya no hay tiempo. Dios está hablando en diferentes maneras, por redes sociales y por no redes sociales. Él está hablando al mundo entero y el mundo entero no tendrá excusa jamás. Porque este evangelio es predicado a todas las naciones por medio del aire y también en las calles y otras y diferentes maneras, en casas, en calles, en iglesias, en diferentes cosas. Entonces te digo, no te juegues con el Señor, no te juegues con el Señor, no entres a la iglesia a jugarte, a conversar, a andar con el teléfono o andar con cualquier cosa y después del culto sales o después de leer empiezas tus maldades. No te juegues con el Señor porque tu casa está caída. El Señor del cielo te va a aparecer cualquier momento. Él te va a aparecer cualquier momento porque antes predicabas, antes alababas al Señor, antes hablabas profecía, hablabas lengua y ahora estás muerto glorificando a este mundo. El Señor va a venir cualquier momento. Isaías 49, 7 o 9. Orfandad y viudez en un solo día te va a devastar la casa, te va a venir desastres, tribulación, te va a venir una emergencia, te va a venir una voz que te diga, su hijo le pasó esto, su hija le pasó esto, su mujer le pasó esto, a su marido le pasó esto, y te va a venir todo en una misma hora, en un mismo día. Dice la palabra del Señor, no te juegues con el Señor, porque este rey mandó a que reedificasen el templo de Dios y todo aquel que no hacía caso para reedificarlo. Escucha bien, amado hermano y amado amigo. No te juegues con el Señor. Siempre te lo voy a repetir. No te juegues con el Señor porque cualquier rato el Señor te va a venir con una quemazón. Así cuando se queman esos bosques, así va a venir el Señor y te va a derrumbar tu casa. Y te va a hacer una quemazón que te va a trastornar toda tu casa y no podrás levantarte. No podrás levantarte. No podrás levantarte. Y cuando quieras levantarte, será demasiado tarde porque el Señor, en el día que tú caíste, en la hora que tú caíste, ese mismo momento puso el cielo de bronce para que no pase tu oración. Y puso la tierra de hierro para que no te dé fruto la tierra y no comas con alegría por todo el tiempo que comiste con alegría y no le glorificaste el nombre del Señor. Muy bien, seguimos para explicarte Esdras 6 en adelante. Muy bien, dice, el rey le dijo de esta manera, y por mí me es dada orden de lo que habéis de hacer. Es la orden del Señor, Dios hablando en el rey. Y por mí me es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra del Señor. Sigue alabando al Señor, ven arrepentido, ven convertido al Señor, que el Señor no te va a dejar y no te va a desamparar. Ven, porque el Señor te ha llamado y el Señor te ha traído y el Señor mismo dará las cosas para que tú sigas adelante y para tu sustento. Muy bien, porque es el rey, es la orden del rey, hay que obedecerla. Reedifica tus muros, reedifica tus hijos son los talentos del Señor. Tú no tienes más talento que tus hijos y esos talentos tienes que dar cuenta a Dios, que esos talentos estén alabando al Señor aquí en la tierra. ¿Sí? Talento no es tocar guitarra, talento no es saber cocinar bien, talento no es manejar un carro, un helicóptero, un avión. Eso no es talento. Dios no está interesado en esos talentos, ¿sí? O eres artista,
Dios no está interesado en esos talentos. Dios está interesado en que te dio tus hijos. Esos son los talentos. Y esa es la hacienda del Señor que tú tienes que dar cuenta, reedificar los muros caídos. Muy bien, seguimos leyendo. Dice, y lo que fuese necesario, becerros, carneros, corderos, el holocausto, para el holocausto de Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que está en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. El Señor te va a dar, el Señor te va a dar sin obstáculo alguno lo necesario del día para que puedas reedificar el templo del Señor. No te desanimes, hermano. Si pecaste hoy día y te arrepentiste, el Señor te levanta otra vez. Mientras tenga vida, levántate, que el Señor está aquí. El Señor siempre vive en los corazones de los hombres arrepentidos. El Señor no vive en los pecadores no arrepentidos. Él no vive en los demonios. No vive en los demonios. Ya están caídos, ya están condenados. Dice la palabra del Señor que la delicia del Señor es el hombre. Y con ello, dice, Él se recrea. Por eso lanzamos estas palabras al mundo entero, para que estas palabras sean consolación para ti. Dios mandó a reedificar el templo en Jerusalén y los muros caídos. Así que reedifica, porque tienes que hacerlo, ¿sí? De 60 codos de altura y de 60 codos su anchura, número de hombre. Tú como hombre que estás vivo tienes que ahora reedificar. 60 y 60 es número de hombre, número de bestia, número de animal. Sí, el número 6 es número de bestia, es número de animal. Por eso tienes que darte cuenta que como bestia, como ignorante que eres, como bestia que eres, tienes que venir arrepentido y darle la gloria al Señor. Reedifica la altura y reedifica la anchura. No tienes altura, no tienes anchura. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No tienes nada. Ven arrepentido. Y tienes que tener altura y anchura para que el Señor te reconozca. Y si no haces caso, mira lo que te va a pasar. Y me va a pasar a mí si que yo dejo de hacer la obra del Señor. Esto me va a pasar si no hago la orden del Señor, a ti y a mí. Entonces mira lo que dice el Señor. Dice el 10, para que ofrezcan, dice, sacrificios grandes, agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. Hasta el rey necesita del Señor y de sus hijos, ¿sí ve? Aún el rey está expensos de los campos. Él espera de los campos. Él espera el rey, sus hijos, la familia real, espera de los campos, porque ellos no son Dios, son hombres. Y ahora mira, seguimos adelante. Son lo que tenemos que obedecer, dice el Señor. Dice, también a mí me da la orden que cualquiera que altere, escucha bien, amado hermano y amigo, cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar. No te juegues con el evangelio del Señor. No te juegues. Cualquier rato vas a amanecer con temblor. No vas a poder mover tu mano porque te ha venido la enfermedad de mover tu mano y no la podrás enderezarla, no podrás sujetarla. El Señor te va a castigar con añublo, te va a castigar con dolores a los huesos, te va a castigar con dolores a la rodilla, te va a castigar con ceguera, te va a castigar con plagas malignas, con charras, con lepra, te va a castigar cualquier momento que no vas a poder ser curado porque te estás jugando con el bendito evangelio del Señor. No te juegues con el evangelio del Señor porque es la piedra viva que vino del cielo. No te juegues. El Señor te va a arrancar un
Un horcón te va a arrancar, un horcón de tu casa. Y vas a ser colgado tú, tu mujer y tus hijos. Porque cuando desbaste el Señor tu casa, todo se desbasta. Vas a ser colgado y vas a terminar como la familia de Amán, el que quiso destruir a todos los judíos en el tiempo del rey Asuero. Así vas a acabar si tú te burlas del bendito evangelio y si no haces caso de esta orden, de esta ley. Te aseguro, yo te aseguro por el Dios del cielo, que vas a terminar colgado, ¿sí? ¿Cómo es colgado? No te van a colgar. Colgar significa espiritualmente que te va a venir desastre, enfermedades y se te va a ir toda la plata. Ahí estás colgado, gimiendo y llorando en una cama por malo, porque no guardaste la palabra del Señor. Chismoso, cuentero, arrastrado en las mismas corrientes de maldad del diablo y conociendo el evangelio del Señor. Tus días no van a llegar a 70 años y si pasas de 70 años, es una bendición para que te arrepientas y te calles la boca. Dice el Señor, por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar. ¿Sí ves? Hay muchos cristianos que viven como perro. Hay muchos cristianos que viven como perro y hay muchos del mundo que se han burlado del Dios, que viven como cerdos y como perros por causa de haber blasfemado este bendito evangelio. Este evangelio es fuego, este evangelio es poder, este evangelio es fuego, este evangelio es poder. Por eso en muchos lugares sale fuego donde se reúnen los hijos de Dios y muchos no quieren reunirse ahí porque la palabra del Señor los toca. Porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar la prostitución, porque no quieren dejar la inmundicia, el adulterio y la fornicación. Porque este fuego los coge y los mata y los cuelga. Y saben que este bendito evangelio les va a sacar la maldad. Quiere decir, tu maldad es el horcón. Te va a sacar y seas colgado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no obedeces al evangelio del Señor, ese horcón de maldad te va a colgar. Esa misma maldad te va a colgar. Por eso dice, si no obedeces, sea sacado ese horcón. Y ahí mismo, en tu maldad, vas a ser colgado. En tu maldad vas a ser colgado. Y dice el Señor, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, en tu vida, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto y sea cumplido prontamente. Servir al Señor, al Dios del cielo, es un honor, es una gloria para cada aquel que lo recibe. Esparce, ayuda a que este evangelio sea esparcido, a que otros lo sepan, estas predicaciones. No te juegues con el Señor, no te juegues con el evangelio, no te juegues, porque vas a salir quemado, vas a salir chamuscado, no te vas a parar un día de esto, no vas a poder pararte por haberte burlado del evangelio. Me refiero a todos los burladores. Hay muchos hermanos en el mundo entero que están siendo pulidos en sus camas, están siendo pulidos para ser llevados a la eternidad. Eso es otra cosa diferente. Pero que caigas de tu maldad y no puedas levantarte, eso es otra cosa. Dice la palabra del Señor, cualquiera que cambie, ¿sí? Que cambie estas palabras, vas a ser destruido. Vas a ser destruido por andarte chachareando, por andarte burlándote del Señor. Muy bien. Mira, y para terminar, voy a leer en el libro de Daniel. Es lo mismo. Es lo mismo. Te hablé del rey Ciro, ahora te voy a hablar de Daniel, del rey Nabucodonosor. Rapidito te hago un recuento. A estos tres jóvenes que los habían llevado cautivos de Israel al reino de Nabucodonosor, a Babilonia, dice que Nabucodonosor hizo una estatua muy grande, una estatua de hombre, de bestia, de animal, porque el hombre caído sin Dios es un hombre animal,
Ahora dice que hizo una estatua grande y esa estatua todos los hombres debían de adorarla. Entonces, habían 3 jóvenes que no se inclinaron en esa estatua y estaban bien parados ahí y dijeron: nosotros no vamos a adorar esa estatua. Y el rey se levantó, se enmudeció su rostro y dijo: tienen que adorar porque los meto al horno de fuego. Y cuando tú conoces a tu Dios, tú no adoras a nadie y tú no tienes miedo a nadie. Tú no le tengas miedo al sistema. Tú no le tengas miedo a nadie, absolutamente a nadie, porque algún día que te maten, matan el cuerpo y el alma no la pueden matar. Y dice el rey que cuando los metieron estos 3 jóvenes en el caldero, en ese horno, los calentaron 7 veces para que se chamusquen hasta los huesos y se hagan, ni se hagan ni ceniza, sino que se hagan nada. Fueron adentro porque estos jóvenes no alteraron el mandamiento, estos jóvenes cumplieron, estos jóvenes hicieron altura y anchura, se vio la altura y se vio la anchura de lo que habían buscado y de lo que tenían de altura y de anchura dentro de su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando estos jóvenes los metieron adentro, apareció el Hijo de Dios. El ángel del Señor apareció adentro con ellos para guardarlos de la quemazón. Y fueron guardados. Eso te va a pasar a ti, porque guardas la palabra del Señor. Ningún fuego te va a tocar. El Hijo de Dios está a tu lado. El ángel que acampa alrededor está a tu lado. Y ahora cuando el rey se levantó, los llamó a los muchachos y les dijo: salgan para acá. Y esos muchachos no olían ni a quemado, ni a humo. Nada, no se les había quemado ni un pelo de la cabeza, y todos los capitanes, los sátrapas y el mismo rey de Babilonia estaba sumamente asustado. Y cuando él reconoció que estos muchachos no adoraron a su estatua, una tontería inventada por los hombres, haciéndose creer que ellos son dioses, pero no son. Dice que este hombre tuvo miedo. Tuvo miedo. Guarda la palabra del Señor, porque el miedo, el temor que le tengas al Dios del cielo, ese temor va a hacer arrodillar a miles de hombres y mujeres y hogares de naciones enteras. Por eso quieren perseguir a los hijos de Dios y quitar estas Biblias, porque esto es fuego y esto es poder. No te dejes intimidar de nadie. Y mira cómo termina diciendo el rey Nabucodonosor: por lo tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios que habita arriba, que habita aquí, en esta atmósfera terrestre, que habita aquí y que habita abajo. Este Dios que tiene el control va a cuidarte y va a guardarte. Así que no te desanimes. Pases hambre, pases escasez, pases enfermedades. No te desanimes, porque este Dios nos va a llevar más allá de la muerte. Así dice Salmos capítulo 49, el último versículo. Así dice. Así que cuídate de no blasfemar el nombre del Señor, porque te van a descuartizar, te va a descuartizar el Señor o te va a colgar en un madero. No blasfemes el nombre del Señor, no te andes haciendo payasadas, sacando cuentos sucios de la palabra del Señor o sacando al Hijo de Dios de este libro y haciéndolo chiste sucio. Te va a salir al encuentro. Si con esas blasfemias que estás dándole al mundo entero y burlándote con la pata de amigos, te va a salir al encuentro y te va a chamuscar el Señor. Escucha bien, te va a chamuscar el Señor o te va a colgar en un madero. Reflexiona, hoy tienes vida, mañana será otro día. Dios te bendiga.